Ahora, Humberto Eco tiene una metodología semiótica. Todo objeto artístico adquiere sentido a partir de una estructura comunicativa interna, dice, ¿no? Esa es la capacidad comunicativa como lenguaje. Todos los aspectos habíamos visto y menos el del lenguaje, ¿no? Es una capacidad de comunicativa, de decir algo a través de una obra de arte, ¿no? Y eso nos hace sentir que somos un lenguaje especial, no somos un lenguaje común, la escritura, eh, el, el verbo, el comunicarse verbalmente es una forma común de comunicarnos. Lo que nosotros hacemos a través de las obras de arte es un lenguaje muy especial, ¿no? Con esto terminamos lo de métodos y vamos a ver un mapa conceptual donde hacemos, desde la biografía del artista, hacemos clasificación de obras. Después hacemos un contexto de obra y sale la forma, percepción y empatía, composición, símbolo y arquetipo. Llegamos a la interpretación de la imagen, ¿no? Que viene a ser una función. Esto nos da una capacidad comunicativa. Como hemos visto en las diapositivas, ha sido un largo trayecto hasta llegar a ser un lenguaje comunicativo especial. Bien, como conclusiones podemos decir que, o podemos hablar de una metodología excluyente del resto. Unas se han apoyado en otras o han surgido para superar a las anteriores. Al efectuar un análisis de las obras de arte podemos hablar de una suma de diversas metodologías. No es un solo método. Un solo método sería un método huérfano. Nosotros tenemos que hablar de un método holístico que se apoye en una ciencia o en otra, o también en un método y en otro método, y podemos analizar tranquilamente lo que es una obra de arte. Por eso es un método complejo el análisis de una obra. Bien, el análisis biográfico, vamos a ver un poco del análisis biográfico, vamos a centrarnos en ese tema que hoy día van a ustedes desarrollar. Análisis de la obra de arte. Método biográfico, ya sabemos por el trayecto que hemos recorrido anteriormente, que aparece desde Giorgio Vasari en 1511, en la época del Renacimiento. Recordemos que Giorgio Vasari hizo la biografía de Leonardo, ¿no? De repente agregó algunos hechos, qué sé yo, porque la historia no es un hecho, digamos, será confiable en un 60%, pero hay hechos que también el escritor se equivoca, ¿no? El historiador. Bien, objetivos. Conocer una de las metodologías de estudio de las que podemos servirnos para afrontar el análisis de la obra de arte. Antecedentes, características y autores. Aquí vamos a ver desde la antigüedad clásica. Ya en la antigüedad clásica se produjeron determinados textos que apuntan a descripciones, reflexiones y cuyo punto de mirada es la concluyente en tanto las obras de arte como las personas que las producen, ¿no? Tenemos que ver quién la produjo y cómo es la obra de arte. Acá tenemos un ejemplo de esa época. Se puede citar las aportaciones de Plinio, de Pausanias, entre otros referidas a los artistas clásicos que le llamaban Zeusis. Las aportaciones de Platón o Aristóteles entran más en el terreno de las teorías estéticas, formulando en torno al arte que en las críticas propiamente dicha. Es decir, ellos más analizaban el arte y analizaban bien. Por ejemplo, Platón decía que el que hace arte tiene el poder, porque con el arte por ejemplo, la música emociona tan fuerte que puedes cambiar el pensamiento. En ese momento puedes cambiar el pensamiento de la persona. La puedes poner triste o la puedes poner eufórica, alegre, ¿no? Igual también las obras de arte. Se pone un cuadro alegre, ese recinto será pues de toda carcajada, pura carcajada. Y en fin, él lo veía en el sentido de que era peligroso el tener el poder del arte, Platón, Aristóteles también, ¿no? Desde el medioevo podemos encontrar en el medioevo un número considerable de textos escritos, en su mayoría de orden descriptivo. No existe unanimidad sobre los fundamentos científicos de dichos textos. Hay carencia de un proyecto unitario, concebido como una crítica o historiografía del arte. Es decir, ahí funcionaban los métodos individualmente. Solamente lo hacían descriptivo o lo hacían historiográfico, etcétera, pero lo hacían solo de un modo.
Por otro lado, al conocerse tampoco la personalidad emancipada del artista que no había alcanzado aún el estatus que en la época posterior obtendrá, se incide en la interpretación señalada. Recuerden que los artistas en esas épocas eran seres anónimos. El artista mismo tenía vergüenza de decir yo he hecho esto, a tal extremo que hacía una cosa grandiosa y tenía que ser tan noble y tan sumiso que tenía que decir que es una obra anónima, ¿no? Sin embargo, esto no debe hacerse suponer la inexistencia de teorías artísticas, que a su manera planteaban determinados análisis plásticos. O sea, el ser humano del todo no es, ¿cómo les puedo decir? No fue tan claro, digamos, que existió un análisis, ¿no? Sin embargo, hubo críticas, como nosotros hablamos verbalmente, cosas que no llegan a ser un libro, por ejemplo, ¿no? Un texto. En cualquier caso, se ha de tener presente que el enorme peso de la religión y de las concepciones espirituales del mundo determinan de una manera considerable las aproximaciones al arte medieval. Es decir, también ellos eran callados porque en la época medieval había mucha religión. La religión era, digamos, lo que invadía a los seres humanos y no podían hablar ciertas cosas con libertad. La realización no puede desgajarse de la consideración de la presencia de lo divino. Imagínense el pensamiento. Hoy en día creo que eso está cambiando, gracias a Dios también, ¿no? Bien, acá para la aparición de las primeras teorías sobre la historia del arte como disciplina autónoma del análisis se produce en el Renacimiento. Imagínense, la disciplina autónoma y de análisis se produce en el Renacimiento. Tenía que ser donde está el genio, Leonardo, ¿no? El arte adquiere un valor en sí mismo y artesano no se convierte en artista. Es decir, se dividen los que quieren ser productores en, digamos, en serie, van a ser los artesanos, y los que hacen producción individual, producción que es denotativa, connotativa, que tiene significado, son muy pocos, ¿no? Sin duda, la figura más importante que se enfrentará al trabajo de vertebración histórica del desarrollo del arte es Giorgio Vasari. Este señor, historiador, filósofo, artista también, más se dedicó a hacer, digamos, análisis de la vida de tal o de cual artista, los confrontó y sacó pues un criterio a su modo de pensar, ¿no? Sacó un criterio y él es el propulsor del análisis biográfico de la obra de arte, ¿no? Ya sabemos que nace en el Renacimiento. No obstante, existen otros antecedentes al trabajo de Vasari, como son Tratado de Pintura del libro de arte de 1338 de Cennino Cennini. En 1370 lo volvió a redactar ese tratado, ¿no? Los recetarios de Benvenuto Cellini, ¿no? En 1500. Tratado de pintura de Leonardo da Vinci en 1452. Vayan a ver qué tratado hizo este genio, ¿no? Ahí tenemos el método biográfico de Giorgio Vasari, La vita del blu, excelente pittori, scultori e architectori, La vita y vidas de artistas ilustres en su primera edición, el primer gran tratado de historiografía de arte. Muchos libros hasta hoy en día comienzan mencionando a Giorgio Vasari. Es un gran historiador, un filósofo, un recopilador de todo lo que es de elementos biográficos de artistas, ¿no? Es un exhaustivo catálogo de biografías de artistas que constituye la formulación de un método de trabajo de estudio histórico. Podemos decir que se trata de la aproximación crítica a través del conocimiento de la biografía de los artistas, ¿no? Entonces, estamos entendiendo que el método biográfico es aquel que circunscribe el análisis de la obra al estudio de la vida del autor y ha constituido una de las líneas de trabajo más aceptadas y practicadas en el campo tanto de la crítica como en el del análisis de los productos de la cultura en masa. Dicho esto, veremos las circunstancias personales del artista, que estudiamos influencias y maestros, tendencias filosóficas, religiosas, escuela o movimiento, cuestiones de género o de identidad. Eso es lo que nosotros buscamos en su biografía personal. Ahora, en la relevancia de la obra, en la trayectoria del artista, vemos la repercusión de la obra en la trayectoria del artista.
circunstancias específicas en las que se realiza, ¿no? Hechos ya que involucran históricamente al artista. Esas cosas tenemos que poner nosotros en la ficha que vamos a desarrollar como parte de esta práctica. Eso viene a ser el análisis de la obra, el método biográfico de Giorgio Vasari. Bien jóvenes, acá les he puesto como trabajo de extensión, una vez comprendido los diferentes métodos de análisis de una obra de arte, resuelve un pequeño cuestionario. Luego de eso, yo les voy a pasar todo un PowerPoint, no sé si acá en el material o les paso al WhatsApp, porque a veces en el WhatsApp no carga, voy a intentarlo. Ahí escogen ustedes una obra, que no se duplique, por favor. Están como 13, 14 obras. Yo creo que siempre se van a duplicar porque ustedes son más, creo, ¿no? Analizan esa obra desde el aspecto biográfico y preséntalo en la plataforma. Entonces yo voy a compartir una carpeta más adelante para ustedes, digamos, hacer este trabajo y me puedan subir una página donde hagan ustedes una ficha, ¿no? Ahora les voy a mostrar la ficha. He trabajado en la ficha, digamos, he trabajado esta ficha para ustedes. eh, Fichas. Y fichas de análisis. He puesto, bueno, las fichas que nosotros trajimos de la ciudad de Lima eran similares, con el mismo esquema. Acá está el análisis denotativo de la obra de arte. Aquí ponen su nombre, acá van a poner, esto sigue igual, acá ponen autor, qué autor tiene, título de la obra, año, lugar, dimensiones. Tratan de buscar en internet las dimensiones, por eso les estoy poniendo obras famosas. En el nivel descriptivo, dice, es el nivel de lectura con el lenguaje respectivo, anotando todos los aspectos que se observen a simple vista. Requiere de un grado de conceptualización simple, común, con un nivel de análisis muy limitado. Es decir, lo que habíamos visto en lo de notación, connotación, es un nivel muy limitado. Entonces pueden escribir acá, en Word también, o en texto, lo que están ustedes investigando de la obra, ¿no? Luego pasamos al nivel técnico. Requiere de conocimientos previos de aspectos plásticos en su descripción, usando lenguaje plástico, técnico y la descripción es específica, analítica, plástica. Aquí vamos a usar los elementos, ¿no? Por ejemplo, se nota una línea de fuerza, la composición está en forma triangular, los colores de los personajes, hay un cruce de miradas entre las personas, etcétera, etcétera. El estilo, todo eso van a poner en nivel técnico. Luego van a bajar a la interpretación de la obra. Ustedes van a interpretar desde del aspecto, como hemos visto las fotografías, van a interpretar qué les inspira esa obra, ¿no? Se requiere de una interpretación ingenua, a simple golpe de ojo y solo haciendo uso del aspecto de interpretación mínima visual perceptiva. O sea, van a hacer un análisis, una interpretación mínima. Es decir, simplemente qué les inspira y qué les causa, ¿no? ¿Qué inspiración? ¿Ustedes qué creen que es, no? Acá al pie dice cómo la obra de arte se conecta con el contexto actual. Recordemos, jóvenes, que la sociedad, la humanidad siempre repite los patrones. Es igual, no vayan a pensar que porque eran del Renacimiento, esa gente no pensaba por ejemplo, en el respeto, o tenían cómo era su personalidad, ¿no? O de repente eran diferentes, eran machistas y acá ahora ya hay derechos humanos, etcétera. Ustedes relacionan la obra, desde el punto de vista cómo es la obra, con la realidad, ¿no? Por ejemplo, antes había respeto, en el Renacimiento era una corriente naturalista, respeto a la naturaleza, observaban la naturaleza y el humanismo, respeto a la humanidad, ¿no? Ser humano. Hoy en día, ¿cómo es? Entonces, eso es la confrontación que ustedes van a poner acá en el contexto, la obra con el contexto actual, al pie, ¿no? Acá tenemos un análisis empático emotivo,
lo que habíamos visto de la parte psicológica. Ponen también su nombre, hacen análisis empático, ponen título, todos los datos de la obra y acá ponen un nivel de recuerdo. En este aspecto, el interpretante tiene un nivel más específico de conocimiento sobre experiencias visuales con la obra de arte. Su memoria y recuerdo visual sirve de ayuda en el proceso. Bueno, creo que esta obra lo vamos a ver más adelante. La obra empática no lo hagan, ¿ya? Me acordé. Van a ser más bien la obra biográfica, ¿ya? Ahí también análisis biográfico, autor de la obra, pero sin embargo las fichas están las tres, ya ustedes van a tener las fichas y cuando ya les pida el aspecto emotivo es cuando estudiemos la psicología del color y cuando estudiemos la psicología que producen las obras de arte, ¿no? Nivel de recuerdo, igual, los niveles de recuerdo, qué tanto conocen de la obra, dónde se encuentra, cómo está esa obra. Nivel de emociones, hay que interpretar las emociones del artista, su carácter, su personalidad. Era un artista renegón, era un artista, no sé, qué personalidad tenía y qué emociones tenía el artista, porque eso está a veces en su biografía, no es que a veces, sino siempre hay relatos del artista, ¿no? Como era, por ejemplo, Salvador Dalí era un hombre egocéntrico o era muy expresivo, ¿no? Él podía salir disfrazado de lo que sea. Entonces, eso tienen que poner cómo era la personalidad, qué es lo que se dice de su personalidad. Después hacen la interpretación de la obra, se requiere de una interpretación ingenua, como lo que hemos visto y dejarnos llevar por la obra de arte, que es lo que nos produce emotivamente, ¿no? Acá al pie dice su nivel de conexión con los temas de nuestra actualidad. Recordemos que el ser humano y su actitud y sentimientos son iguales en todos los tiempos, ¿no? Siempre ha tenido rencor, siempre ha tenido envidia, siempre ha tenido inspiraciones altas o ha sido tal o cual personaje, siempre ha habido la mezquindad, jóvenes, siempre ha habido la violencia. Entonces, vamos a hacer una relación, vamos a buscar una conexión del tema que estamos observando con nuestra realidad, ¿ya? De eso se trata estas fichas que les voy a pasar a su WhatsApp, lo voy a pasar al WhatsApp de tercer ciclo, y y eso sería todo. Ahora, ustedes tienen un cuestionario. Ahorita voy a habilitar el cuestionario que lo tienen que llenar o responder en la plataforma. Tienen que responder, ¿no? También se han inscrito en la asistencia, el cuestionario y esas fichas de análisis que va a estar para un día antes de la clase que viene. O sea, el día martes ya debe estar ya en las tareas y yo ya debo estar analizando para decirles si lo han hecho bien, ya tienen completa su nota. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes?